Hola hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga y que su gracia y sus misericordias estén con ustedes cada día. No es una duda de que así es, puesto que estamos de nuevo juntos en un mismo sentir, en un mismo pensar, para exponernos a la palabra. También hemos podido experimentar la bondad y el sostén de nuestro Señor durante esta semana. Así que muy gozoso, muy contento de poder estar de nuevo aquí frente a ustedes, que el Señor me permita llegar hasta a sus hogares a través de estos medios que el Señor ha provisto. Vamos a orar al Señor. Recordemos que hicimos un paréntesis el domingo pasado y este domingo. Hoy vamos a estar considerando el tema de qué pasaría, esa es la pregunta en sí, qué pasaría si uno de los pastores o diáconos o servidores en la iglesia se encontraran reprensibles a la luz de lo que hemos estado viendo en 1 Timoteo capítulo 3, que dice que el que es considerado al ministerio pastoral o al diaconado tiene que ser irreprensible. Pero ¿qué de aquellos que ya están o ya estamos en el ministerio y nos encontramos reprensibles? Entonces vamos a orar primero y luego vamos a exponernos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta mañana por permitirnos experimentar tus misericordias durante toda esta semana, mostrarnos tus bondades, tu sostén, el permitir que tengamos salud, el que podamos disfrutar de los alimentos, lo que has provisto y puesto frente a nosotros, y también, Señor, porque nos permites de nuevo, una semana más, estar en conexión con nuestros hermanos, los unos a los otros, en un mismo sentir, en un mismo pensar, y seguir exponiéndonos a tu palabra a través de estos medios. No tenemos dudas, Señor, de que a pesar de las circunstancias que estamos pasando y los impedimentos de poder congregarnos como tu pueblo en el edificio, tampoco impide, Señor, que nosotros busquemos las maneras de cómo estar estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y esto es uno de los medios que tú has provisto para que podamos estar edificándonos mutuamente. Quiero orar, Señor, para que verdaderamente podamos estar en un mismo sentir y en un mismo pensar. Asimismo, Señor, que a lo que vamos a estar exponiéndonos en esta mañana, tú sigas hablándonos, tú sigas mostrándonos cómo es que debemos comportarnos en la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. Y ruego, Señor, que puedas abrir la mente y disponer el corazón de mis hermanos para recibir la palabra. Y a mí, Señor, que me des la sabiduría, el denuedo, la energía, a través de tu Santo Espíritu, para poder exponer con claridad tu palabra y llevaros, Señor, a tu pueblo hacia donde tú quieres que sea llevado, a la luz de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado meditando en estos 2 domingos ya, acerca de esa pregunta tan crucial, ¿qué pasaría con aquellos que estando en el ministerio se hallaran reprensibles? Bueno, la Escritura nos da respuesta a esto, y como lo mencioné, hermanos, en el sermón pasado, he estado usando material de otros pastores que Dios ha estado usando en este tiempo para exponer este tema. Y obviamente la Escritura, a partir de la Escritura. Entonces, abrimos las Escrituras, usted abra su Biblia ahí en su casa, en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren,
en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, y aquí aclaro, son los deportistas de los Juegos Olímpicos, a eso se refiere el apóstol Pablo. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, es decir, una corona de ramas de olivo, para nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nada más para tener en mente, hermanos, y tenerlo ahí presente, el tema general de la primera carta a Timoteo es comportándonos de una manera digna de una iglesia. Y parte de lo que una iglesia va a hacer bien, una de las cosas que la iglesia debe procurar para conducirse o comportarse de una manera digna del Evangelio es cuidando cómo se están conduciendo los pastores, los diáconos, los servidores en general. Entonces, por esa razón estamos tomando tiempo para clarificar en nuestra mente sobre este tema que creo, hermanos, que es uno de los temas que es poco tratado en las iglesias y necesitamos nosotros, como Iglesia de Cristo, tener claro este tema. De estos 4 versículos que Pablo menciona aquí a los Corintios en el capítulo 9, rápidamente quisiera hacer algunas observaciones, especialmente de los versículos 26 y 27. El apóstol Pablo está tomando como ilustración los deportes olímpicos y la premiación que se daba en aquellos Juegos Olímpicos. Pablo menciona elementos como privación, golpe del cuerpo, carrera, eliminado, y todo esto para relacionarlo con el ministerio y la disciplina que se requiere en el ministerio. Y sí, también hay una meta, hay una motivación para los pastores, para los diáconos, para los servidores en las iglesias, y Pablo habla de un premio. Y en efecto, nosotros en la Escritura encontramos de que Dios va a dar premios, va a galardonar a aquellos que fueron fieles. Ahora, de la misma manera que aquellos deportistas disciplinaban su cuerpo, disciplinándose en aquello que ellos estaban practicando o estaban preparándose, ellos se disciplinaban su cuerpo privándose de alimentos, respetando las horas de descanso, sometiendo su cuerpo a prácticas corporales con el fin de alcanzar una condición física, y todo con una meta. La meta de ellos era ganar una corona, o como se le llama también una diadema, y esa diadema estaba compuesta de una rama, especialmente una rama de olivo. Así también el hombre llamado al ministerio debe disciplinar su vida teniendo privaciones en su vida. ¿Cuáles son esas privaciones? Bueno, respetar y cumplir lo establecido por el Señor. Como por ejemplo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y todo por una meta. ¿Sí? También los servidores, los creyentes tienen una meta, y esa meta es el premio para cada uno, como lo declara el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice Pablo, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, al decir que cuando el apóstol Pablo dice que él golpea su cuerpo,
Aquí estamos hablando de la disciplina que debe tener el hombre que está en el ministerio. Esa disciplina la encontramos descrita en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Y esto es el carácter que debe distinguir en el hombre que sirve al Señor y al pueblo de Dios. Ahora, no solo a la hora de ser puesto en el ministerio, sino al estar en el ministerio. No importa los años que tenga en el ministerio. Esta persona, sea pastor, sea diácono, sea evangelista, sea servidor auxiliar, deben seguir ocupándose en estas cosas, teniendo una vida disciplinada con base a las cualidades de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Esto con el fin de que las personas se hallen irreprensibles. Entonces vamos a la pregunta, ¿qué pasa si una persona estando en el ministerio? Esa es la pregunta que ha ocupado todas estas cosas que hemos traído a nuestra mente, tanto en el sermón pasado como en este. ¿Qué pasa si una persona estando en el ministerio, después de haber estado predicando, sirviendo, enseñando o pastoreando, se descuida en esas disciplinas? ¿Qué pasaría si la persona se encontrara reprensible? Pablo dice en el versículo 27, que si él no estuviera ocupándose en las disciplinas de un ministro, aún siendo apóstol, aún teniendo la experiencia de visitar el tercer cielo, aún estando bastantes años en el ministerio, después de haber sido heraldo, es decir, predicador para otros, puede ser eliminado. Y como lo mencioné, muchos tienen mucho que decir y incluso algunos han llegado a pensar que Pablo no se está refiriendo aquí a la descalificación de un hombre que ha estado en el ministerio. Pero si nosotros vemos el término griego, el término eliminado en el griego es no aprobado, rechazado. A lo que este término implica ser indigno, eliminado, reprobado o réprobo. Estas son palabras fuertes. Ahora, y aclaro aquí no se está tratando sobre la salvación o sobre la pertenencia oficial a una iglesia local, sino al servicio, a la posición de servir al frente de una iglesia. John MacArthur comenta sobre este término eliminado. Eliminado es otra metáfora de los juegos atléticos. Un competidor que no cumpliera los requisitos básicos de entrenamiento no podría participar en absoluto, mucho menos tener una oportunidad de ganar. Claro, eso todavía nosotros lo podemos ver. Como por esa razón, dentro de los reglamentos o de los procesos que hay en los deportistas es hacerles el doping para ver si están corriendo, compitiendo, participando legítimamente. Y hemos sido testigos de que muchos, estando en lo más y mejor de su carrera deportista, se han encontrado reprensibles, por llamarlo así. ¿Y cómo han llegado a la conclusión? Bueno, haciéndoles el doping, se ha encontrado algo alterado en la prueba, ya sea por drogas, químicos, cosas como estas. O incluso algunos que les gusta seguir el fútbol, una persona de nuestro país se encontró en un escándalo con la FIFA cuando estaban involucrados en negocios ilícitos con tal de enriquecerse y favoreciendo a muchos equipos. Yo no soy tan partidario del fútbol, pero veo noticias. ¿Y qué pasó con estas personas? No siguieron, fueron eliminados. ¿Cuánto más debería ser así para la obra del Señor? Si los no creyentes no toleran, son cuidadosos en sus cosas, ¿cuánto más es el Señor? Y nosotros como iglesia también.
Es posible, continúa John MacArthur, es posible que Pablo se refiera en especial a los pecados carnales que descalifican a un hombre para predicar y dirigir a la iglesia. En particular para establecer que debían ser libres de culpa e irreprochabilidad en las cualidades de 1 Timoteo 3. Esto resultaría en su eliminación para ejercer el ministerio. Notemos esto, para ejercer el ministerio, no así de la membresía, no así de la fe. Esto no es sinónimo de pérdida de salvación o pérdida de pertenecer a la membresía oficial de la iglesia local, a menos de que la persona estuviera impenitente. La iglesia sí tendría que entonces recorrer a lo que dice Mateo 18. Y quisiera leer también este mismo pasaje de 1 Corintios de la Biblia textual, para que podamos tener un poco más de claridad lo que quiere decir este pasaje. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal forma que lo obtengáis. Todo aquel que lucha tiene dominio propio en todas las cosas. Ellos, es decir, esos deportistas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, y aquí podríamos pensar, pastores, diáconos, servidores o servidoras, auxiliares, como lo hemos mencionado, y todo creyente. Dice Pablo, pero nosotros, incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera lucho, no como golpeando el aire. Y aquí viene el pasaje clave para nosotros, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. Creo que es muy claro esta explicación, tanto el comentario de John MacArthur, lo que quiere decir ese término eliminado, viendo el contexto también y leyendo esta otra versión. Creo que nos quedaría muy claro. Ahora, lamentablemente no podemos decir que los hombres, los pastores, han quedado libres de esto. A lo largo de la historia, muchos hombres se han hallado descalificados y han tenido que ser rechazados para seguir en el ministerio. Eso lo podemos ver desde temprano en la iglesia, tanto en la escritura como en la historia del cristianismo podemos ver esto. Se dice que de cada 10 hombres que entran al ministerio, todos empiezan bien, solo uno termina bien, los demás terminaron mal. Esto es lo que dicen las estadísticas. Yo había mencionado también otras estadísticas que se tomaron a 246 hombres descalificados o que habían dedicado su vida al ministerio y quienes lamentablemente habían caído en fallas morales. Y de esos 246 hombres, en un periodo de 24 meses, de 2 años, esto significa que de 2 a 3 ministros caen por semana. Esto es alarmante. Ahora, ¿cuáles son las cosas que han llevado y llevan a un hombre a que quede descalificado del ministerio? Esto también nos da a nosotros la pauta y nos regula, da un principio regulador de qué es lo que nosotros debemos esperar de los pastores y qué cosas son las que los descalifican, porque muchas veces hay iglesias que se han ido a extremos descalificando a pastores por cosas que no son bíblicas. Pero nosotros debemos asegurarnos que todo lo que vayamos a hacer sea a partir de las Escrituras. Y menciono cuáles son esas cosas que pueden descalificar a un hombre, aún sea pastor, diácono, servidor o servidora. El orgullo, en primer lugar. El pecado sexual, en segundo lugar. En tercer lugar, una mala actitud. En cuarto lugar, la avaricia. En quinto lugar, una familia con mal testimonio. Y en último lugar, una mala doctrina. Y vimos cómo el orgullo
destruye y ha destruido a los hombres. Tanto en la Escritura como en la historia hemos visto cómo el orgullo ha destruido a los hombres, empezando por Satanás. El orgullo invadió su vida y esto hizo que cayera, que fuera expulsado de la presencia del Señor. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de orgullo? Y vimos cómo en la Escritura Dios es severo, Dios es claro. Él no ignora al orgulloso. No es que Él pasa por alto, no, Él no ignora, Él va a tomar en cuenta, Él va a encarar a la persona orgullosa y la va a quebrantar. Si es su hijo, lo va a quebrantar. ¿Cuáles son las manifestaciones de orgullo que habíamos considerado? Bueno, el líder que frecuentemente enfatiza sus títulos, sus logros o que disfruta hacer alardes de su poder. En segundo lugar, el líder incuestionable que no tolera ningún tipo de observación o señalamiento. En tercer lugar, el líder que es controlador. Además vimos que el líder que tiene indisposición al aprendizaje. El líder que no acepta o no tiene una apertura a las opiniones de los demás. El líder que es autosuficiente. El líder que es vulnerable a la caída. Y por último, el líder enigmático o misterioso. Para detalles usted puede ver el sermón el pasado. Usted puede escuchar nuevamente a qué nos referimos con esas señales. Ahora vamos a seguir considerando las otras manifestaciones o las cosas, las piedras de tropiezo, así le llamamos, piedras de tropiezo que hacen caer a un hombre que está en el ministerio. Y la siguiente piedra de tropiezo es el pecado sexual. Pecado sexual. Aunque el orgullo es la piedra de tropiezo más común, claro, eso lo hemos visto en la Escritura, el pecado sexual es el más escandaloso. Escuchemos bien, hermanos. El pecado sexual es el más escandaloso y el más notorio. Al ser escandaloso es el más notorio. Y si algo sabemos es que la gente tiende a no olvidar lo que es notorio. Una de las razones por la que el pecado sexual es tan notorio es por la extensión del daño que hace y la cantidad de consecuencias y personas afectadas por el mismo. El pecado sexual daña a la persona que lo comete, daña al esposo, daña a la esposa, daña a los hijos que están bajo ese matrimonio, pero daña también a la iglesia, daña el nombre de Cristo, daña la causa de Cristo y daña a las ovejas que terminan exclamando cuando el líder cae: por eso no puedo confiar en nadie. Esto es lo que exclaman las personas que han sido dañadas y alcanzadas por este pecado. Las repercusiones del pecado sexual forman parte de una sombrilla sumamente amplia. Y hermanos, la Biblia nos habla de eso, es muy enfática. Incluso en el Nuevo Pacto, Judas nos da advertencia sobre este tipo de pecados. Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. Es por esa razón, hermanos, que la Escritura declara en Proverbios capítulo 6, versículos 32 al 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que este es el pecado imperdonable. No, este pecado es perdonable. Si bien un hombre y una mujer que cometen adulterio pueden y deben ser perdonados mientras no haya impenitencia por parte del ofensor, esto no quiere decir que las consecuencias no vendrán. Sí, creo que el esposo o la esposa que han sido heridos van a perdonar, la iglesia va a perdonar, pero esto no elimina las consecuencias que han de venir.
Si bien hay perdón por parte del Señor y por parte del pueblo de Dios, el perdón no elimina las consecuencias. 3000 años atrás, el rey David cometió adulterio con Betsabé y la caída de David sigue siendo usada como ejemplo para enseñar a otros, para enseñarnos a nosotros. Parece increíble, hermanos, que Proverbios 6:33 se refiera al adulterio como una afrenta que no se borrará. Y eso no lo está determinando la iglesia o los pastores, es Dios mismo quien está determinando eso. Sin duda, esto es algo, hermanos, que se queda en la mente de la población, pero también de la iglesia. Muchos piensan que perdonar es olvidar. No precisamente. No precisamente. El olvido viene con el tiempo. Y como dice Jay Adams, también depende de mis frutos de arrepentimiento. Los pasos de arrepentimiento que yo dé. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser fieles a su palabra, a ser fieles a nuestra esposa, en el caso de nosotros, los varones, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a los que estamos en el ministerio más. El placer que David experimentó con Betsabé fue de poco tiempo y pasajero, pero sus consecuencias fueron duraderas. Dios lo perdonó. Cuando Natán lo confrontó con su pecado, David se arrepintió. Él reconoció que había pecado contra Dios. Y Natán le dijo: Dios, el Señor te ha perdonado, pero la espada estará en medio de tu casa. Y así sucedió. Las consecuencias fueron duraderas. Por ejemplo, encontramos en el 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 25, cómo el hijo concebido con Betsabé murió al nacer. Eso era parte de la espada revoloteando en la casa de David. Pero hay más. En 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 19, encontramos la historia de Amnón, uno de los hijos de David, que violó a su media hermana, a Tamar. Encontramos también en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 20 al 33, cómo Absalón, el mismo Absalón, el hermano de Amnón, se enfureció y 2 años después, él se enfureció porque este hombre Amnón violó a su hermana, y ¿quién no estaría molesto? Pero este hombre tomó la venganza en sus manos y ordenó la muerte de su hermano en venganza por la violación de Tamar. Y en 2 de Samuel, capítulo 15, vemos cómo Absalón persiguió a su propio padre, persigue a David para quedarse con la corona. Y en 2 de Samuel, capítulo 18, vemos que finalmente los hombres de David mataron a Absalón. Y dice la Escritura que el rey lloró desconsoladamente. Absalón, Absalón, hijo mío, nunca más volveré a verte. Consecuencias duraderas. Muchas veces nosotros confundimos, hermanos, que el perdón de Dios elimina las consecuencias. El perdón de Dios puede estar, pero las consecuencias vienen. Vienen las consecuencias. Es por esa razón que nosotros debemos entender claramente cuál es el amor de Dios. No es un amor que se hace de la vista gorda y como sus hijos no nos va a disciplinar. Parte del amor de Dios es que Él nos disciplina. Y todo esto le fue anunciado a David por parte del profeta Natán. Nosotros lo podemos ver en 2 de Samuel 12, 10 al 12. Dice así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Es decir, a partir de las Escrituras. Y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así te ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Dios
perdonó, pero las consecuencias venían. Las consecuencias del pecado, hermanos, son amargas y son duraderas también. Pero sobre todo, las consecuencias del pecado sexual, especialmente eso, hermanos. En los últimos tiempos, múltiples líderes del mundo evangélico han caído de diferentes maneras y en algunos casos de forma muy vergonzosa. Por ejemplo, en el 2006, un pastor llamado Ted Haggard, pastor principal de la iglesia Nueva Vida de Colorado Springs, en Colorado, este hombre fue removido, fue eliminado, en palabras del apóstol Pablo, fue removido, fue descalificado, fue indigno de su posición por inmoralidad sexual. El 5 de noviembre de ese mismo año del 2006, este pastor o un pastor asociado de esta iglesia leyó la carta que este hombre Ted Haggard escribió a su congregación y dice así la carta: lamento esta circunstancia que ha causado mi vergüenza y la vergüenza de todos ustedes. Yo soy culpable de inmoralidad sexual y tomo responsabilidad por todo el problema. Soy un engañador y mentiroso. Hay una parte de mi vida que es repulsiva y oscura y con la que he estado luchando toda mi vida adulta. La acusación que ha sido traída en contra mía no es toda cierta, pero hay suficiente verdad por la que ha sido apropiada y amorosamente removido de mi ministerio. Fin de la carta, de las palabras de este hombre. Haggard no solo era pastor principal de una iglesia o de esta iglesia, sino que también era el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. Este hombre era uno de los pastores que más vehementemente denunciaba el movimiento homosexual en los Estados Unidos. Y posteriormente este hombre se descubrió todo su pecado sexual oculto. Debido a que, y esto es vergonzoso, hermanos, un prostituto había tenido una relación con él y que incluso proveía a este pastor de drogas como la metanfetamina. Todo esto, hermanos, mientras él denunciaba arduamente el movimiento homosexual. Eso es lo que hace el orgullo, hermanos, precisamente. El temor, la falta de rendición de cuentas y la falta de honestidad delante de Dios y también delante de los hombres. Con frecuencia, hermanos, el orgullo y el pecado sexual van de la mano. Algunos lo ven así. El orgullo me lleva a pecado sexual y el pecado sexual me lleva a un desorden financiero también. Por esa razón muchos hablan de qué es lo que hace que un hombre caiga: poder, dinero y faldas. ¿Qué medidas de seguridad deben tomar los pastores y líderes de una iglesia para evitar caer en este tipo de pecados y trabajar la humildad en ellos? Necesitamos trabajar estas cosas. Alguien decía popularmente, y creo que en las mismas películas lo mencionan, el poder corrompe. Si uno no tiene dominio propio, como dice el apóstol Pablo, uno puede terminar en corrupción. ¿Qué debemos hacer? Bueno, practicar una honesta autoexaminación, haciéndonos preguntas que estemos dispuestos a responder a otros incluso. En segundo lugar, rendir cuentas a otras personas, empezando con nuestra esposa. Muchos piensan que si yo le hago preguntas a mi esposa o si ella me llama la atención, obviamente con respeto, pero como declara la Biblia, pero tiene que llamarme la atención, piensan que es someterme a mi esposa. Bueno, la Biblia me dice que yo debo someterme a mi esposa como hermana, que someteos los unos a los otros. Entonces, empezando con mi esposa, con mis hermanos líderes de la iglesia y también con otros pastores que podrían ser fuera de la iglesia, local. En tercer lugar, prestar atención, dejar de hablar mucho, porque nosotros hablamos mucho.
Tenemos que dejar de hablar y empezar a escucharnos a nosotros mismos, pero también escuchar a otros. Así que, hermanos, hemos visto el orgullo descalifica a un hombre, el pecado sexual descalifica a un hombre también. Es lamentable y es vergonzoso ver cómo muchas iglesias, sabiendo que muchos pastores han caído en pecado sexual no una vez, sino 2, 3, 4 veces, 5 veces. Y la persona sigue ahí en el ministerio pastoral. Y las ovejas siguen insistiendo en llamarle pastor. Esto no debería ser así, hermanos. No debería ser así. Este hombre al final, yo estaba leyendo sobre Ted Haggard y al final él abrió en una cochera, empezó a congregarse con personas y está en el pastorado. Tienen muchas ideas erróneas. En tercer lugar, una tercer piedra de tropiezo, una mala actitud. Una mala actitud, hermanos, las actitudes de un líder son contagiosas. Pero de manera especial, esto es cierto para las malas actitudes, dice el pastor Miguel Núñez, que nosotros podemos verlo aún en nuestra propia vida, en la salud, cómo es más fácil que nos contagiemos de gripe que de las buenas actitudes. Nos es difícil levantarnos temprano, llegar temprano, cumplir con nuestras responsabilidades, pero lo que es malo se nos pega fácilmente. Las malas actitudes son el resultado de expectativas irreales de la vida y de las personas, de un carácter perfeccionista, de falta de entendimiento del sacrificio que implica la obra ministerial, de inseguridades y temores en el líder y de falta de aceptación y de gratitud por parte de aquellos que viven con esa mala actitud. Todo esto provoca la mala actitud y son también evidencias de la mala actitud. Bueno, hermanos, tampoco quiere decir que una buena actitud no garantiza que las cosas irán bien, porque han habido hombres que son queridos por muchos y, como decía alguien, son personas muy difíciles de olvidar por caer también, pero eso no es señal de que un hombre no vaya a caer. Pero definitivamente, hermanos, que una mala actitud nunca llevará al líder por el camino del éxito. Alguien que responde mal, alguien que se enseñorea de la grey, alguien que no tiene el tacto para decir las cosas, no está lleno de gracia. Nuestro Señor Jesucristo vino lleno de verdad, sí, pero también de gracia. Él fue firme, y como dice John Piper, nuestro Señor Jesucristo fue el cordero y el león. Y Él vino a hablar con firmeza, pero también con mucha gracia. Y esto, obviamente tampoco, un hombre con una mala actitud no va a producir la aprobación de Dios. ¿Cómo nosotros podemos notar la mala actitud en un hombre que tal vez no tenemos mucha relación con él, pero podemos verlo? Veamos la vida de su esposa, sus hijos. Decía Paul David Tripp en el libro Llamamiento Peligroso que una mujer que está a punto de llorar, que está siempre triste, eso es una mala señal. Algo está pasando en casa de la familia del pastor. Y también escuchemos la voz de este hombre en el púlpito. Eleva su voz, golpea el púlpito, está siempre hablando. Muchas veces confundimos la pasión con el enojo. Y probablemente muchas veces un hombre que tiene una mala actitud va a levantar la voz y no precisamente es pasión, sino enojo. Y vamos a ver también cómo la avaricia, otra piedra de tropiezo, la avaricia hace que un hombre caiga. El ministerio siempre fue una vocación, hermanos, en la que las personas estaban
entraban, reconociendo que nunca sería una forma de hacer dinero. Hoy es todo lo contrario. Muchos han dicho, usted quiere tener dinero, entre al ministerio pastoral. Bueno, gracias a Dios que no es en todas las iglesias, no son todos los hombres que tienen este pensamiento, pero hasta que apareció el evangelio de la prosperidad. Esta es una de las grandes herejías. Este movimiento ha llevado a muchas personas a la quiebra, tanto económica como espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, mientras sus líderes principales lucran con las personas, dándoles falsas promesas, ellos se van tras esa abominación, como dice Pedro en el capítulo 2 en su segunda carta. Por la avaricia de muchos, estos muchos van a seguir a esos falsos maestros. Hermanos, pensar que Dios va a hacerlo rico multiplicando el dinero que han dado a un ministerio en particular es hacer de Dios un mercader. Esta herejía nunca hubiera sido aceptada tiempo atrás. Pero esta generación egocéntrica y narcisista ha comprado esta mentira y se ha convencido de que si nosotros somos los hijos del rey, entonces nosotros debemos vivir como tales. Ahora, cuando Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 9 al 11, Pablo estaba dándole una advertencia a Timoteo, que se cuidara de esta actitud de avaricia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo llama a Timoteo a huir de estas cosas. Hermanos, ahora nosotros podríamos estar condenando el falso evangelio de la prosperidad, pero nosotros como pastores, aún diciendo que estamos en la sana doctrina, podríamos estar enfocados en el dinero. Podríamos estar enfocados en el bien material y buscando a las personas, acercándonos a las personas para obtener bienes materiales de ellos. Y entonces no hay ninguna diferencia entre el que predica el evangelio de la prosperidad. Este es más descarado porque usa el púlpito y tuerce las escrituras para eso. Pero mi actitud también puede ser que yo no esté predicando el evangelio de la prosperidad, pero mi actitud a la hora de tratar a las personas, por ejemplo, empiezo a adularlos, como dice Pedro, como dice Judas. Adulo a las personas, no señalo sus pecados, les digo que todo está bien, les hablo de la gracia y el amor de Dios, porque sé que esta persona está ofrendando, entonces yo no voy a señalar su pecado. Esto es la misma actitud. ¿Y qué es lo que mueve muchas veces a los pastores a no señalar el pecado, a no confrontar, a no tratar el mal en la vida de una persona? Bueno, porque probablemente esta persona está ofrendando o estoy obteniendo favores de esta persona. Eso hay que tener mucho cuidado también. Otra piedra de tropiezo, una familia con mal testimonio. Una familia con mal testimonio. Esta es la quinta piedra de tropiezo, una familia con mal testimonio. Muchos piensan que no debe ser así. Bueno, ya lo hemos considerado, hermanos, como la familia, cierto, la esposa no es la llamada, los hijos no son los llamados, pero están implicados. Aquel que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo ha de cuidar la iglesia de Dios? Uno de los requisitos para ejercer el pastorado es tener una familia cuyo testimonio no manche la vida y el ministerio del pastor. Una vez más, hermanos, tenemos que recordar que el obispo, que el pastor debe ser alguien que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es lamentable, hermanos, que muchos ministros estén descuidando a sus familias o hayan descuidado a sus familias. Lo que ha causado que sus hijos o esposas se hayan rebelado hasta el punto de no querer saber nada de la iglesia. Eso por un lado. Pero en otros casos, los hijos y la esposa sienten que el ministerio les ha robado a su padre o esposo. Y en otros, la rebelión se ha dado
porque los hijos o la esposa han visto una dualidad de vida en su padre y esposo. Y muchas veces ellos escuchan predicando a papá o al esposo, enseñando en la iglesia, tocando temas, pero en casa tiene otra vida distinta. En el hogar es diferente. Eso lleva a que la esposa sea expuesta al pecado y que los hijos también. No solamente que se enojen contra el Señor, contra la iglesia, incluso puede ser, como ha pasado, ¿no? Hijos y esposas que no están enojados contra el Señor, pero sí contra la iglesia. Pero otros casos ha sucedido donde la esposa se enoja con el esposo, no con Dios ni con la iglesia, sino con el esposo, y los hijos también, y estos actúan, terminan pecando contra Dios. Y una última piedra de tropiezo, una mala doctrina. Una mala doctrina. Yo creo, hermanos, que si yo bajo los estándares, si yo dejo de disciplinarme en estas cualidades, es evidente que para que mi comportamiento calce, ese mal comportamiento calce con la Escritura, yo voy a tener que cambiar la enseñanza. Voy a tener que bajar los estándares. A lo largo de los años, muchos pastores y ministros comenzaron bien. Parecían tener una sólida formación doctrinal, pero luego con el paso del tiempo terminaron desviándose de la fe. Sea por orgullo, sea por una familia con mal testimonio, sea por avaricia o por una mala actitud. Se desviaron de la fe. Empezaron a cambiar la doctrina. Pablo menciona a Demas, quien fue uno de los colaboradores en Filipenses 1:24. Nosotros lo encontramos mencionado ahí. Y también en Colosenses, en el capítulo 4, cuando él dice, o saluda, en Colosenses 4, cuando le dice a los colosenses, a los de Colosas, os saluda Demas, mi colaborador. Pero luego, más adelante, en 2 Timoteo 4:10, vemos que Pablo menciona a Demas, pero no para saludar, sino para ser reportado como alguien que negó la fe, amando más al mundo, o mejor dicho, enamorado de las cosas del mundo. El pasaje más indicativo en las Escrituras nosotros lo podemos ver en Tito capítulo 3, versículos 9 al 11, como una mala doctrina hace que un hombre quede descalificado. Dice ahí el apóstol Pablo en Tito 3, 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Aquí Pablo se refiere a todo lo que es doctrina. Y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esta palabra desechar en el griego es declinar, hacerlo a un lado, quitarlo de en medio. Un hombre que se ha desviado en su doctrina, dice Pablo, después de 2 o 3 amonestaciones, y continúa con esta mala enseñanza, tiene que ser eliminado. Y así pasó probablemente con Alejandro e Himeneo. Pablo los quitó de en medio porque ellos continuaban en su mala doctrina. En conclusión, hermanos, a la luz de lo considerado en 1 Timoteo 3 y en este tema tan descuidado hoy en día, especialmente en esta generación que es antiautoridad, individualista y relativista, hemos de llegar a la conclusión, hermanos, que como iglesia nosotros no podemos pensar y actuar como la cultura. Somos la iglesia y el Señor nos ha llamado columna y baluarte de la verdad.
Si nosotros como iglesia estamos tolerando estas actitudes, estos comportamientos, esta falta de carácter en hombres que están supuestamente guiándonos, entonces no podemos llamarnos columna y baluarte de la verdad. Todo esto es parte de ser columna y baluarte de la verdad, no solamente proclamar a Cristo como el Salvador de los pecados, sino también mostrar a Cristo como el Señor. No nos quedamos en los primeros rudimentos, como dice el autor de Hebreos. Eso es el primer peldaño, pero hay que avanzar en la fe, hermanos. Parte de lo que debe ser disciplinado en público son los pecados cometidos por los líderes de la iglesia. Por ejemplo, si un líder de la iglesia, anciano, pastor, diácono, líder de adoración, músico, ujier, etcétera, como se llamen, comete un pecado de orgullo, inmoralidad sexual, pecado financiero, de división y otros de envergadura, tendrán que ser removidos de su posición al enterarnos de su ocurrencia. Por consiguiente, hermanos, este pecado debe ser confesado públicamente. Pues, ¿cómo le vamos a explicar a la iglesia que esta persona ya no estará ejerciendo su función de líder sin informar el por qué? Ha sucedido en iglesias. Está el pastor, el líder de alabanza, algún servidor. Venimos el otro domingo y ya no está sirviendo. Lo vemos sentado en una banca y nos preguntamos qué pasó. Y todo se acostumbra a manejarse a la incógnita. Entiendo, como dicen el Ministerio de las 9 Marcas, que no todos los casos ameritan ser llevados en público, dependiendo del alcance del pecado y cómo el pecado afectó a otras personas. Pero cuando estamos hablando de un líder, es visto. Eso es como alguien decía, son los peces de colores en una pecera. Y esta persona, al estar en el liderazgo, al estar enfrente, sería cometer un grave error, como lo hemos cometido a nivel general, como iglesias, como pastores, de no decir nada. Es un líder y tenemos que comunicar, porque ¿cómo le explicamos a la iglesia que esa persona ya no está ejerciendo su función de líder sin informar el por qué? Lamentablemente, hermanos, y vergonzosamente, la iglesia de Cristo ha ignorado esto, ya sea por desconocimiento de la verdad o porque deliberadamente no quieren confrontar el pecado por temor a perder los músicos o a los servidores o a los pastores. Y muchas veces, hermanos, nos gana más el sentimentalismo que la voluntad de Dios. Samuel tenía mucho sentimiento por Saúl. Él lloró, pero fue dominado por la voluntad de Dios y así actuó. Esto era lo que Timoteo debía hacer en Éfeso. Pablo le estaba indicando cómo debían él y los creyentes comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Pero también esto es una instrucción para la iglesia de esta generación, hermanos. La Escritura no se limita a tiempo o espacio. La palabra de Dios trasciende los límites de tiempo y espacio. Y esto, hermanos, sigue en vigencia para nosotros. Sigue en vigencia para nosotros. Este es el mensaje para la iglesia, hermanos. Pero este es un mensaje también para todos aquellos que están sin Cristo. El Señor nos llama a ser parte de la iglesia. El Señor nos llama a vivir de esta manera. Esto es lo que dice la Escritura, santidad. Como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor nos está mostrando cómo debemos vivir en santidad. Somos un pueblo apartado, un pueblo diferente, una nación santa. Somos un pueblo y debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. Pero nosotros no podemos ser un pueblo celoso de buenas obras, no podemos ser un pueblo santo si no estamos en Cristo Jesús.
Y por esa razón, si usted ha estado escuchando este sermón que habla de iglesia, sí, y la iglesia está compuesta por hombres pecadores que han tenido que reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Para ser salvos, sí, pero también para someterse a su Señor, a Jesucristo. Y usted no puede hacer esto porque usted está muerto en sus delitos y pecados. Usted no puede hacerlo. Usted necesita la gracia del Señor, necesita arrepentirse de sus pecados y poner su esperanza en Cristo Jesús y confiar en Él, para que usted pueda hacer iglesia, para que usted pueda vivir de esta manera. Si no, nunca va a poder, porque usted está muerto en sus delitos y pecados, y lo único que va a recibir es la ira de Dios. Y nosotros como iglesia, hermanos, necesitamos examinarnos, porque si somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel, tenemos que ser entonces columna y baluarte de la verdad. Y esto es parte de ser columna y baluarte de la verdad. Necesitamos poner en orden la casa, hermanos. Y no solamente nosotros como iglesia local, sino toda la iglesia de Cristo. Toda la iglesia de Cristo. Ese es el llamado de Dios para su pueblo. Padre Santo, queremos darte las gracias por lo que tú nos estás hablando, por cómo nos estás mostrando tu voluntad, cómo nos muestras nuestros pecados y cómo también, Señor, nos muestras hacia dónde debemos ir. Tú nos has llamado nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, con el fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por esa razón somos columna y baluarte de la verdad, Señor. Pero si hay tinieblas en nosotros, si estamos tolerando el pecado, si no estamos comportándonos como es digno de una iglesia, ¿cómo podemos llamarnos así? No podemos, Señor. Por esa razón tú nos estás llamando a poner en orden las cosas, para entonces reflejar, no solamente entre nosotros, sino al mundo, de que somos columna y baluarte de la verdad. Perdónanos, Señor, porque si en el pasado hemos actuado de mala manera, si no hemos vivido conforme a tu palabra, a tu voluntad, perdónanos. Y esto es una muestra, es una evidencia, Señor, de que estás teniendo compasión, paciencia, misericordia para nosotros, no solamente como iglesia local, sino también si este mensaje está llegando a otras personas, a otros pastores incluso, que tú nos permitas considerar nuestros caminos y nuestros pensamientos, y que vayamos a donde tu Santo Espíritu y tu palabra nos dicen que debemos ir. Ayúdanos, oh Dios. Síguenos hablando, síguenos guiando. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.